Había una vez un rey que tenía 3 hijos. Este rey era muy justo y quería que a su muerte reinase quien fuese mejor administrador del reino. ¿Cómo podré averiguar cuál de mis hijos será mejor rey para mi pueblo? ¿Qué me sugeréis vosotros, que gozáis de mi confianza? Vuestro sucesor, esposo mío, tendría que ser Alejandro. Es el mayor y el más guapo de todos. Ay, es verdad, es tan guapo. No es cuestión de belleza, reina mía, ni tampoco de edad. Lo importante es que sea justo y tolerante. Elegiré a Evaristo, que es buen cazador y además usa bien la espada y la lanza. Las artes de la guerra son importantes en un rey. Lo más bueno es que sea responsable y honrado. ¿Pensáis en Fernando entonces? Es el menor de todos. Ni es guapo, ni es buen guerrero. Es verdad, no es nada guapo. No es guapo, pero es bueno y generoso. ¿A quién quieres más, entonces? A todos los quiero por igual, pero lo que importa no son los sentimientos, sino quién gobernará el pueblo operando por sus intereses. El rey decidió someter a sus hijos a una prueba. A cada uno le daría una bolsa con oro, y quien hiciese mejor uso de ella demostraría ser el más adecuado para ocupar el trono. ¡Que vengan los príncipes a mi presencia! Ya sabéis para qué os he convocado. Vosotros mismos, con vuestra actitud, debéis ayudarme a elegir mi sucesor. Príncipe Alejandro, he aquí 3 bolsas de oro con las que tendré que vivir durante 6 meses. Gracias, padre. Príncipe Evaristo, he aquí 2 bolsas de oro con las que tendré que vivir durante 6 meses. Gracias, padre. Príncipe Fernando, he aquí una bolsa de oro con la que tendréis que vivir durante 6 meses. Gracias, padre. Ahora, marchaos y vivid con el oro que os da. Dentro de 6 meses os quiero aquí para decir entonces quién será mi sucesor. Y así los 3 príncipes emprendieron el camino. Primero partió el príncipe Alejandro, el mayor. Vamos al pueblo de Pinos Altos, de la Ribera. Allí me recibirán como quien me merezco, el legítimo heredero de la corona, por ser el mayor de los 3. Agradezco las 3 bolsas de oro que su padre os ha dado. El príncipe no pensó en la responsabilidad de lo que su padre le había dado, ni que el oro tendría que durarle 6 meses. Lo apostaremos al mejor caballero de las justas que allí se realizan. Total, tengo tanto oro. Le siguió su hermano, el príncipe Evaristo. Vamos a Pinos Bajos de Arenal, que allí podremos cazar unos buenos jabalíes. ¿Y el oro que os ha dado vuestro padre, el rey? El príncipe Evaristo tampoco se responsabilizó de lo que su padre le había dado y solo pensaba en divertirse con la caza. ¿No ves que le ha dado más a Alejandro que a mí? Estoy seguro de que le dejará el reino a él. Utilicemos el oro que nos ha dado para comprar caballos y armas para la caza. Así nos lo pasamos bien. Por último, partió el príncipe Fernando, el más pequeño de los 3. ¿A dónde nos dirigimos, señor? A las de Pinares, del llano. Ahí me han dicho que hay mucho oro. Trabajaremos en las minas. Vos de mi reloj, si sois un príncipe. Ahora no soy nadie. Voy a hacer lo que me ha dicho mi padre, vivir del oro. Y aprovecharemos y multiplicaremos el oro y aprovecharemos las bolsas para comprar unas palas y unos picos. Y así Fernando y su escudero se dirigieron a Entre Pinares del Llano a buscar el oro. Al cabo de 6 meses, los 2 príncipes mayores se presentaron ante el rey. Alejandro, hijo mío, ¿qué has hecho con el oro que tengo? Alejandro intentó justificar su falta de responsabilidad ante el rey culpando a los demás. No tengo nada, padre. Fue por culpa del inútil caballero el que aposté en las justas. Perdió. ¿Y tú, Evaristo, qué has hecho con el oro que te entregué? El príncipe intentó justificar su falta de responsabilidad por no haber multiplicado el oro que su padre le había dado. Mira, tampoco, padre, que solo me alcanzó para un caballo y un arco con sus cosas. ¿Y Fernando, dónde se halla? No ha venido. Pobrecito mío. ¿Le habrá sucedido algo? Tenía tan poco oro que ni siquiera se atrevió a volver. Estoy seguro de que le han robado la bolsa con todo el oro. Es tan bobo. Pero no tuvieron que esperar demasiado. ¡Mirad todo el oro que trae! ¡Viene cargado! Perdona, padre, por el rechazo. Aquí tienes vuestro oro. ¿Ves cómo Fernando, que tenía menos oro, es el que más tiene